Abrimos a preguntas y respuestas. Daniela Pastrana. Juan, empieza primero Juan, luego Daniela, luego usted. Perfecto. Adelante, Daniela Pastrana, pie de página. Gracias. Había quedado pendiente la pregunta sobre el tipo de sangre en relación con COVID, y en Yucatán están preocupados por el aumento de las cifras, de los números de contagios. Nos preguntaron si puede haber algún tipo de afectación especial por el paso de la tormenta Cristóbal, si eso implica algo, tiene alguna relación, y si hay alguna cosa que hayan ustedes detectado con referencia a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre lo que quedó pendiente del tipo de sangre, y hoy vi que algunos periódicos de circulación nacional lo retomaron. Es un estudio muy complejo. Es un campo muy especializado de la inferencia estadística o de la epidemiología, que es la epidemiología genética. Trataré de describirlo de manera muy simple. Y es un estudio que se hizo para buscar si existe una asociación entre cierta estructura de los genes, es decir, un segmento muy amplio de los genes humanos. Los genes son las componentes de la hebra de DNA, el material genético que nos define nuestras identidades biológicas y moleculares en buena medida. Y tratan de ver si esto se relaciona, ciertos patrones de la secuencia del DNA de los seres humanos se relaciona con desenlaces adversos en el caso de COVID. Y es un estudio retrospectivo, es decir, primero identificaron a los casos, personas que habían estado enfermas, esto lo hicieron en España y en Italia, y encontraron personas que podían ser comparables con ciertas características o respecto a ciertas características, la existencia de comorbilidades como diabetes, el intervalo de edad, el sexo, entre otras características, y entonces compararon unos y otros. Unos son los casos, son personas que tuvieron enfermedad grave, COVID grave y estuvieron hospitalizados, y otros son los controles. Y comparan unos y otros respecto a la estructura o la secuencia de letras, se puede decir, del código, de la secuencia de genes en segmentos particulares, aunque es una comparación muy amplia, y en particular se centran a un segmento de la extensa hebra del DNA que codifica o da las características de la señal para el tipo sanguíneo. El tipo sanguíneo se clasifica usando dos letras que se pueden combinar, y la letra O mejor conocida como la letra 0, entonces es A, B, AB o 0, también conocida como O. Y estos tipos sanguíneos, la vez pasada, por cierto, dije que el más común era el A, después aclaré, no, el más común es el O, cuando menos en México, más del 65% de las personas tienen tipo sanguíneo O, y el siguiente en frecuencia es el A, y luego el B y luego el AB. Pero el caso es que encuentran que existe cierta asociación estadística entre tener los genes que codifican para el grupo sanguíneo A, y se asocia con hasta 35 o 42% mayor posibilidad de ser una persona que se encuentre hospitalizada con enfermedad grave por COVID. Ahora, este tipo de estudios son estudios de asociación, no quiere decir que hay una causa, no se demuestra que existe una causa ni una explicación entre esa asociación, y este tipo de estudios, dentro de los diversos estudios epidemiológicos o de epidemiología clínica, en este caso de epidemiología genética, están sujetos a múltiples señales confusoras, como le llamamos en la epidemiología. Esto quiere decir que se requieren muchos más estudios que pudieran mostrar el mismo mensaje de manera consistente antes de considerar que es una verdad demostrada, o en otras palabras, es un indicio, es una señal muy preliminar como para considerarla ya una verdad tajante. Lo digo porque, como hemos comentado en múltiples ocasiones,
respecto a la innovación tecnológica, respecto a los tratamientos, suele pasar que el impacto en los medios excede por mucho la robustez de la evidencia científica, y esta no es la excepción. Esto ha sido motivo de su presencia en los medios de comunicación nacionales e internacionales, y podría llevar a la gente a decir: aquí se demostró algo. No, todavía no. Todavía es apenas un indicio, una señal sugerente de que existe esta asociación entre COVID grave y el grupo sanguíneo A, o al revés, entre la menor probabilidad de COVID grave y el grupo sanguíneo O. Entonces, recomendación: no preocuparse de más. Es un indicio, es importante que la ciencia, los resultados de la investigación científica se conozcan públicamente en tiempo real, pero hay que interpretarlos con mucha cautela. Aquellos de ustedes que tengan grupo sanguíneo A, no entren en una enorme preocupación. Aquellos que tengan grupo sanguíneo O, no se confíen. Sigue siendo mucho más determinante el hecho de tener más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión. Y la recomendación sigue siendo la misma: tenga cualquier grupo sanguíneo, si usted tiene enfermedades crónicas o tiene más de 60 años, o incluso si tiene familiares con diabetes o con hipertensión en primera línea de parentesco, considere ir a consulta médica lo más pronto posible si usted presenta fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, que son los síntomas más frecuentes de COVID durante el periodo en que estamos en la epidemia. Gracias, Daniela. Y lo segundo, Yucatán y la tormenta Cristóbal. No conocemos que exista una explicación razonable para pensar que el paso de una tormenta, incluida los daños físicos a la infraestructura o la interrupción de servicios o las inundaciones, pudieran incrementar el riesgo de COVID, tanto para las personas como para la población. Tampoco eso explicaría que hubiera un repunte, que ojalá no lo haya, pero podría haber, como en cualquier otra población, en el momento de desconfinar, podría existir este repunte de la epidemia, pero difícilmente se explicaría por la tormenta. Sin embargo, ya empezó la tormenta de lluvias. Esta tormenta misma, la época de lluvias, esta tormenta misma es una de estas lluvias iniciales. Y dengue sí puede aumentar muy rápidamente su presencia en la población a partir de una tormenta. Cuando cede la tormenta queda la inundación, y donde queda la inundación queda una enorme cantidad de depósitos de agua, de charcos por todos lados. Y ahí, en zonas templadas o en zonas calurosas, como es Yucatán y toda la costa mexicana, ahí van a proliferar los mosquitos Aedes, y en esos mosquitos Aedes se va a transportar el virus dengue entre una persona y otra, a partir de la picadura del mosquito. ¿Qué hay que hacer? Quitar toda clase de cacharros, basura, llantas, cualquier depósito de agua, macetas, platitos, latas, botellas de PET, que además son altamente dañinas al medio ambiente, también por la vía de favorecer la existencia de criaderos de mosquitos. Hay que lavar todos los patios, quitar toda la basura, tapar los tinacos, las piletas, o eliminar depósitos de agua que no estén más de 2 días abiertos, porque pueden favorecer el crecimiento de las larvas del mosquito Aedes y por lo tanto el dengue. Gracias, Daniela. Juan Hernández. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta y de Grupo Cantón. 2 preguntas. Bueno, una es una lectura precisamente aquí de redes, donde dice así: le comparto que en casa no entendemos por qué, si seguimos en aumento, la Ciudad de México mantiene cerrado todos los espacios y el gobierno del Estado de México anuncia que va a abrir espacios el próximo 23. No entendemos. ¿A quién le hacemos caso? Es el de una familia como la de miles de familias que están en esta continua confusión entre los semáforos. No se trata de pelear con los gobiernos, ¿no? Pero
¿Es el ciudadano promedio el que está padeciendo precisamente esta situación? ¿Salimos o no salimos? ¿Nos cuidamos o no nos cuidamos? Esa sería la primera. Y una segunda, si me lo permite. Muchas gracias, Juan. Como usted ha señalado en otras ocasiones, le agradezco estas preguntas porque siempre ayudan a justo visualizar qué está pensando la ciudadanía, qué está pensando usted, qué le preocupa, qué entiende de ver tantos colores, tantos semáforos, uno aquí, otro en la Ciudad de México, otro en el Estado de México, otro en el estado donde usted vive. Y no me extrañaría que hasta la presidenta o presidente municipal del municipio en el que vive ponga otro semáforo. La sugerencia es: no le preste más atención a los colores del semáforo que a la prevención. Lo importante es prevenir, y hay medidas, hay intervenciones, hay acciones, comportamientos muy sencillos y muy directamente relacionados con usted. Está en sus manos el prevenir el COVID, para usted, para su familia, para sus vecinos, para los demás. Retomemos algo que hemos dicho una y otra vez, que es más importante que pensar en los colores del semáforo: sana distancia. La sana distancia hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año, seguirá siendo importante para disminuir la probabilidad, el riesgo, la posibilidad, la oportunidad de que usted se contagie, o si usted tiene COVID, que usted contagie a alguien más. La sana distancia especialmente es respecto a su cara, porque en su cara está su nariz y su boca y sus ojos, que son los sitios por los que entra el virus. En otras partes del cuerpo no entra el virus, pero a través de su cara, de mi cara, de la cara de cada una de las personas, sí puede entrar el virus. ¿De dónde puede venir el virus? De otra persona, de otra persona. No le va a venir de una mascota, no le va a venir de un objeto físico, no le va a venir generalmente del aire, pero sí de la cara de otra persona. Si la otra persona habla, tose, grita, canta, estornuda, esa persona va a proyectar gotas de agua, gotas de saliva, gotas de secreciones respiratorias. Y hay tres formas de esas secreciones: gotas grandes, que son visibles; gotas muy pequeñas, que son difícilmente visibles; y aerosoles. Aquí tenemos todos enfrente de nuestra cara aerosoles de esas secreciones respiratorias. Si la persona que está cerca de usted tiene COVID, tiene al virus SARS-CoV-2 en su garganta, en su tráquea, va a proyectar ese virus. Y si esa persona está demasiado cerca de usted, usted va a recibir en su cara, ojos, nariz y boca, va a recibir las partículas líquidas que contengan el virus, o usted las va a proyectar a alguien más. Entonces, sana distancia es: manténgase a 1,5 o mejor 2 metros de distancia. Si va a platicar con un familiar, con un amigo, con una colega del trabajo, manténgase preferentemente a 2 metros de distancia, y va a disminuir mucho la probabilidad de que se infecte. Segundo, lávese las manos continuamente. Lávese las manos continuamente, con agua y jabón. Lo preferente es agua y jabón. No se preocupe si no tiene una botellita de alcohol gel a la mano. Si tiene agua y jabón, eso es lo preferente. Eso es lo preferente. Agua y jabón. Hágalo de una manera ordenada, durante 20 segundos preferentemente, pero hágalo continuamente, 2, 3, 5, 7, 20 veces al día. Si no hay agua y jabón, puede utilizar alcohol gel, pero, insisto, es muy preferente el agua y el jabón. Tercero, si a usted le sorprende un estornudo, no lo puede controlar, o quiere toser porque siente irritación de la garganta, no estornude en forma abierta, no se tape con las manos, tápese con el brazo, porque al taparse con el brazo evita contaminar las manos y transferir el virus a la mano de otra persona, que a su vez se lo llevará a ojos, nariz o boca. Cuarto, si siente usted malestar, o tiene fiebre, o tiene tos, o tiene dolor de cabeza y parece que se está enfermando, quédese en casa, quédese en casa. Y quinto, si usted no tiene que salir, que sea indispensable,
como tener que trabajar porque es la fuente de su sustento y su trabajo ya está abierto, o conseguir los alimentos, o atender a una persona en necesidad crítica, quédese en casa, no salga a pasear, todavía no salga a pasear. Todo esto aplica independientemente del color del semáforo. Entonces, el semáforo es un mecanismo que ayuda a identificar el riesgo en las poblaciones, en cada estado, en cada ciudad. Pero no pongamos más atención al semáforo que a la vida diaria, que a lo que podemos hacer nosotros, por nuestros familiares, por nuestra comunidad y por el conjunto de la población. Eso es lo que le diría a la colega que amablemente le escribe por redes. Es una familia, pero bueno. Saludos a esta familia. Y una segunda pregunta también de redes. Doctor, ¿usted cómo se visualiza después de la pandemia? ¿Va a seguir en la OMS o se va a lanzar algún cargo de elección popular? Mi vida propia es un poco intrascendente. Yo aquí cumplo un papel al servicio del país, al servicio de una función gubernamental. Mi entrenamiento es en epidemiología de enfermedades infecciosas y en eso me formé. Lo que me ha ayudado en mi formación lo pongo al servicio de la patria, del país, de la población, espero del mundo. Esta invitación a la que me integré al Comité de Expertas y Expertos de la Organización Mundial de la Salud en el Reglamento Sanitario Internacional es una misión puntual. No tengo que irme a Ginebra, como algunos han pensado, no necesito ir, podré seguir ejerciendo el encargo que tenga encomendado. En el momento en que ya no tenga este encargo, pues haré alguna otra cosa. ¿Mande? Y bueno, en el momento en que acepté la amable invitación de la Organización Mundial de la Salud, ya entra en funciones, me irán dando instrucciones. Hasta el momento no hay ninguna específica, porque no hay una sesión específica de los comités que derivan de este panel de personas expertas. Gracias. Por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es referente a lo que tiene que ver con las unidades médicas de salud. En la nueva normalidad, ¿esas unidades se van a utilizar? Porque hay comunidades como Iztapalapa, como Ecatepec, que el gobierno lleva ese tipo de instrumentos de salud porque son insuficientes para atender a la población. Entonces, mi pregunta se escriba en cuanto a ello, y los doctores que están atendiendo estas unidades, ¿qué pasa con ellos? ¿Tiene usted conocimiento si están en algún centro o perdieron su trabajo? Porque las comunidades tienen 3 meses que no hay ese tipo de servicios. Entonces es una necesidad para todas esas comunidades. Muchas gracias. Efectivamente, esto lo mencionaba Juan Hernández hace un par de días. El momento en que empezó la epidemia, sabíamos que el Sistema Nacional de Salud de México era insuficiente. En parte porque todos los sistemas nacionales de salud, todos, aún de los países que tienen los más robustos, antiguos y bien estructurados sistemas, quedaron rebasados. Es un fenómeno inusual. En 101 años no había existido una pandemia con esta intensidad, con esta extensión, con esta velocidad de ocurrencia. Entonces, todos los sistemas quedaron rebasados. En el caso de México sabíamos también, está ampliamente documentado desde hace cerca de 20 años, que el crecimiento del Sistema Nacional de Salud, esto es la cantidad de hospitales, la cantidad de centros de salud, la cantidad de personas laborando, no eran suficientes de por sí para las condiciones habituales, las condiciones ordinarias de ocurrencia de enfermedad en México. Sabemos también que tenemos desde hace 40 años unas monumentales epidemias de enfermedad crónica, diabetes, obesidad, sobrepeso, como en pocos países del mundo, y que esto es producto de una mala alimentación, principalmente porque en los últimos 40 años en México el modelo de alimentación está empujado por la sobreoferta de productos industrializados de muy baja calidad o nula calidad nutricional y que son extremadamente altos en calorías, los refrescos, la comida chatarra. Y en este contexto enfrentamos la epidemia. Entonces, lo único que debíamos hacer o podíamos hacer para enfrentar era tomar frontalmente el reto y actuar en consecuencia utilizando los distintos recursos que se pueden hacer para enfrentar una epidemia como esta.
Hay dos grandes elementos. Uno es la mitigación comunitaria. Esto es la Jornada Nacional de Sana Distancia, que aunque ahora ya no es de carácter nacional, en todas las entidades federativas está presente, está vigente, sigue vigente, y que nos lleva a disminuir la velocidad a la que ocurren los contagios. Este es el propósito, esto es el propósito técnico que se tiene de esta intervención. Está claramente documentado desde 2005 en el Plan Global de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influenza, pero que es un modelo operativo que todos los países del mundo han adoptado desde 2005. Los objetivos son aplazar el momento cumbre de la epidemia, el momento de mayor intensidad epidémica. Hemos explicado múltiples veces, incluso de manera gráfica, que si no hubiéramos hecho la Jornada Nacional de Sana Distancia o la hubiéramos hecho después, como ocurrió en algunos países, no habríamos logrado el objetivo, y lo logramos. De no haberlo hecho, hubiéramos tenido una curva epidémica muy alta, con más de 4.500 personas enfermas necesitando hospitalización el mismo día en el Valle de México, y asumiendo que el Valle de México es la mitad de la epidemia, habríamos tenido cerca de 8.000, 9.000 o hasta 10.000 personas enfermas el mismo día. A nivel nacional teníamos no más de 1.800 camas de medicina crítica. No hubiéramos podido recibir a 9.000 o 10.000 personas en el mismo día, más las que se acumulan porque ya estaban hospitalizadas. Y se hubiera colapsado el sistema de salud, y con el sistema de salud se habría causado un gran problema a la población. Afortunadamente, ninguna persona con COVID grave ha quedado sin la oportunidad de encontrar una cama, dado que la ocupación hospitalaria no ha rebasado el 80%, como lo mostramos todas las noches. El segundo objetivo fue disminuir la cantidad de personas enfermas en el mismo día. Es decir, no solo que no ocurrieran pronto y nos diera tiempo de expandir la capacidad hospitalaria, sino que no ocurrieran muchas el mismo día. Y redujimos, tomando nuevamente el ejemplo del Valle de México, que es la mayor curva epidémica, logramos una reducción de 80% en la cantidad de personas que se hospitalizan cada día. El número total de personas que finalmente tengan la enfermedad podría ser el mismo. Hemos dicho de todas las maneras posibles. Desafortunadamente, una cosa es lo que uno desea, lo que uno aspira, y otra cosa es lo que realistamente se puede lograr, a pesar de que se hagan todas las medidas que se recomiendan. Y las epidemias no se pueden parar de un momento a otro, y desafortunadamente epidemias de esta magnitud no se pueden evitar, aunque todos quisiéramos eso y aunque algunas personas están empeñadas en que esto es una verdad, pero no lo es, y eso se puede demostrar ampliamente. Entonces, lo tercero que sí se puede lograr, además de posponer el momento cumbre de la epidemia y reducir el número de infecciones diarias y por lo tanto casos, por lo tanto hospitalizaciones, es que haya una mayor capacidad, aumentar la capacidad hospitalaria. Para aumentarla se hacen múltiples reorganizaciones del sistema de salud en cada uno de los hospitales y en el conjunto, cómo operan los hospitales. Por ejemplo, los institutos nacionales de salud decidieron, la coordinación de institutos encabezada por el doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro querido amigo, decidieron reconvertir para que el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, o el Hospital Federal de Especialidades de Alta Especialidad en Ixtapaluca, fueran completamente desocupados y se dedicaran específicamente a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, es decir, con el síndrome COVID. Ahora, regresando a su pregunta, ¿qué pasa con el resto de personas que se atienden en esos hospitales? Desde luego hay que darles cabida. Y aquí es una diversidad de intervenciones. Por un lado, hay procedimientos diagnósticos o cirugías o consultas que se pueden posponer sin afectar importantemente la salud de las personas.
Por ejemplo, con las personas que padecen diabetes e hipertensión, en el Seguro Social se decidió anticiparles la dotación de medicamentos, que tradicionalmente se entrega en forma mensual, se les dio durante 3 meses y se les ha vuelto a surtir cuando fue necesario. Esa es una de las medidas. Y la otra medida importante es destinar a algunos hospitales, de por sí todos están muy saturados, pero lograr expandir un poquito más su capacidad, haciendo más eficientes los servicios, por ejemplo, de consulta externa. Y entonces, si una persona estaba habituada a ir a este hospital y el hospital se volvió COVID, pues ahora le toca este otro hospital. Pero nadie ha perdido los derechos de atención. Finalmente, esto de la epidemia del COVID sigue activa, y en octubre, cuando estará terminando, de acuerdo a las predicciones, viene la temporada de influenza. La influenza es una enfermedad causada por otro virus diferente, pero que da una enfermedad muy parecida al COVID grave y también al COVID leve. Fiebre, tos, dolor de garganta en el caso leve, y en el caso grave, neumonía, una enfermedad grave que afecta la capacidad de los pulmones para incorporar oxígeno a la sangre. Eso, independientemente de que sea influenza o sea el COVID, que repuntará probablemente en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, va a requerir que haya camas de terapia intensiva personal. Por cierto, en materia de personal, también en un tiempo históricamente corto, hemos logrado a través del Instituto de Salud para el Bienestar reclutar 45,000 profesionales de la salud. Nunca había ocurrido eso, nunca. Al contrario, había una carencia de más de 240,000 personas profesionales de la salud. Entonces, todos estos son reconversiones, estaremos manteniendo las reconversiones, es decir, lo que ya se reconvirtió, estos más de 816 al día de hoy. Como ustedes pueden ver en el informe diario, siguen aumentando los hospitales COVID. Y en algunos son remodelaciones, son hospitales que quedaron abandonados y se reconstruyeron también en un tiempo muy veloz. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que seguiremos haciendo, y una vez que pase la epidemia de COVID, de todos modos tenemos un programa que es central, es fundamental para este gobierno, que es lograr tener servicios de salud y medicamentos gratuitos, independientemente de la condición de aseguramiento, para todas las personas. Muchas gracias. Usted, por favor. 1955. Hola, doctores. Muy buenas noches. Paola Betancourt, de Multimedios Televisión. Mi pregunta es para el doctor Alomía. Quisiera preguntarle, en este tiempo de la enfermedad, pues bueno, ya sabemos que el tiempo de incubación de la enfermedad son 14 días, sin embargo, al documentar casos, pues he visto que los síntomas persisten hasta un mes y medio, bueno, me refiero a la tos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿hasta cuánto tiempo podría una persona con COVID tener síntomas? ¿Cuántos días de la enfermedad una persona, hasta qué día de la enfermedad una persona puede seguir siendo un foco de contagio, y si es recomendable que pudiera hacerse una segunda prueba para descartar que siga teniendo el virus? Sí, muchas gracias. Bueno, primero tendríamos que hacer una diferencia. Como bien comenta, uno es el periodo de incubación. El periodo de incubación se refiere al tiempo que pasa en el que el microorganismo, en este caso el virus SARS-CoV-2, se replica, mantiene un nivel de carga viral que en su momento empieza entonces ya a generar, por la respuesta del organismo, signos y síntomas de enfermedad, ¿no? Entonces, este es el periodo de incubación. Yo estoy sano en este momento, supongamos que me contagio, es decir, llega el virus a mis vías respiratorias. El periodo de incubación es el tiempo que yo voy a demorar en iniciar con la fiebre, con la tos, con los estornudos, con el malestar. Eso es lo que se ha medido en el mundo. Actualmente tiene una media que está alrededor de los 6 días, es decir, la gran mayoría de personas desarrollan estos signos y síntomas 6 días después de que se contagian. Pero hay un periodo de tiempo, porque algunas lo pueden hacer tan rápido como al segundo o tercer día,
o otras efectivamente pueden demorar más de 12, 13, 14 días en desarrollar. Por eso se toma un periodo de seguridad, de decir son 14 días los que una persona puede iniciar. Ahora, una vez que yo inicio con signos y síntomas de la enfermedad, el tiempo que dure yo enfermo, el tiempo que dure yo presentando esta enfermedad, pues va a depender uno de la eficiencia con la que mi organismo logre resolver la enfermedad. Recordamos que es una enfermedad que puede ir desde, y esto es en la gran mayoría de las personas, un cuadro leve, como una gripa, un catarro moderado o fuerte en algunos casos, pero como ya lo hemos visto, también produce enfermedad grave, produce complicaciones, produce neumonía, produce afectación sistémica, y son las personas que precisamente llegan a los hospitales. Si yo tengo enfermedad leve, muy probablemente resuelva mi cuadro en los primeros 3 a 5 días. Si yo tengo enfermedad grave, y dependiendo de mi afectación y cómo respondió o no mi sistema inmunológico, podría estar hospitalizado hasta 20 días, 25 días, ha habido periodos de hospitalización muy largos. Mientras la persona se mantiene sintomática y con afectaciones, es muy probable que el virus todavía se encuentre activo y replicándose. El sistema inmunológico no ha logrado controlarlo. Recordemos que no hay un medicamento específico para matar el virus, digamos así, o para controlarlo directamente, todavía no hay ninguno comprobado. Por lo tanto, son precisamente las personas graves las que pueden mantener un periodo mucho más largo de actividad viral y por lo tanto se mantienen en una etapa en la que pueden seguir contagiando. Por eso las medidas de protección personal que los profesionales de la salud tienen que tener de manera permanente cuando atienden a pacientes graves en los hospitales, porque están ante personas que más allá que hayan pasado 5, 8, 10, 15 días, todavía pueden tener actividad de contagio. Entonces es variable y son momentos diferentes. Uno es el periodo que pasa para yo mostrar sintomatología, otro es el periodo en el que estoy sintomático. Y en el caso de la segunda pregunta, precisamente estos dos periodos son los que van alternando y van incrementando la posibilidad o no de contagiar a otra persona. Si yo estoy asintomático, tengo el virus en mis vías respiratorias, la posibilidad de contagio es mucho menor que si estoy ya en mi fase sintomática, estornudando, tosiendo y por lo tanto dispersando el virus que otras personas pueden directamente contagiarse si no están a 1,5 metros, 2 metros, no están guardando sana distancia, o si la persona enferma está interactuando pues de manera continua con otras personas. Muchas gracias, doctora Lomía. Pues son las 20 horas. Quisiera dar un último mensaje, que es, dado que hoy fue el Día del Padre, primero felicitar a todos los padres de México, abuelos, que son parte importante de las familias, que han estado presentes y que han estado lidiando junto con sus demás familiares, mujeres y hombres, esta pandemia. También cabe señalar que la mayor parte de las personas que han fallecido por COVID han sido hombres, más del 65%, y la mayoría más de 50 años. Entonces es probable que una proporción importante de ellos hayan sido padres y hayan dejado de estar con sus familias este año. Perder a un padre, igual que perder a una madre o perder a cualquier familiar, es algo sumamente dramático. Y claro, cuando pensamos en que la epidemia tiene este curso durante esta fecha poco referencial, pues también es doloroso. Yo entiendo eso perfectamente, porque perdí a mi padre hace 21 años en un Día del Padre. Pero quiero externar mis condolencias a todas las familias que hayan perdido a su padre durante estas fechas de la pandemia, y seguir echándole fuerza, ganas, intensidad, solidaridad, muy importante la solidaridad con la familia, con la comunidad, con el país entero, y manteniendo tranquilidad, orden, disciplina, y saldremos adelante. Muchas gracias. Gracias. Quédate en casa.